¿Alguna vez te has preguntado qué es una familia jurídica? ¿Cuáles son? ¿Por qué existe una clasificación? Y sobre todo, ¿cuál es su importancia? Debemos partir de la idea de que el hombre vive en sociedad, porque sólo así tiene posibilidad de subsistencia. Por lo tanto, se requiere que esta sociedad esté organizada al amparo del derecho positivo. En consecuencia, podemos afirmar que cada cultura posee su concepto propio del tiempo y de historia. De ahí, que para hablar del desarrollo o evolución del derecho se debe hacer de acuerdo a las propias características del círculo jurídico de que se trate. Es por ello que, cada familia jurídica implica un conjunto de fundamentos culturales, ideológicos, así como los principios, reglas y métodos técnicos expresados dentro de un ordenamiento legal. Por lo demás, la elección o imposición de un sistema jurídico como marco de referencia para un ordenamiento determinado, implica la promoción o adopción de una forma de vida, una cultura. Las características que comparten estas familias son: primero, expresan los fundamentos culturales e ideológicos de contenido vital que plasman en un orden jurídico. Segundo, expresan las fuentes del derecho, el orden jerárquico de las normas, así como los mecanismos de elaboración, interpretación, aplicación e integración jurídica al interior de un orden jurídico. Tercero, expresan el estatus y rol de los operadores del derecho. Es por eso, que mediante su clasificación en familias o sistemas jurídicos, es posible describir de manera resumida ordenamientos jurídicos de distintos estados que comparten importantes características comunes. El resumen, esto ayuda a simplificar y comparar de manera jurídica cada país, ofreciendo una rápida perspectiva, ya que sería difícil tarea abordar las peculiaridades de todos los ordenamientos jurídicos. Con lo anterior, podemos hacer la siguiente clasificación: familia romano-germánica, familia del common law, familia socialista, sistemas jurídicos religiosos, sistema jurídico de India. Familia jurídica, respecto a la cual se va a desarrollar el análisis, es la familia romano-germánica que congrega a los países, cuyo sistema de derecho se formó sobre la base del sistema de derecho romano. En esos países, las reglas de derecho se conciben como normas de conducta estrechamente vinculadas a preocupaciones de justicia y de moral. Esta familia le atribuye a la costumbre y a la ley una función preponderante. Los diferentes países pertenecientes a esta familia han adoptado la fórmula de códigos. Otra característica de la familia romano-germánica radica en el hecho que esos sistemas de derecho fueron elaborados, en consideración a razones históricas, para regular las relaciones entre los ciudadanos. Además se caracteriza la distinción entre esclavos y los hombres libres, ya que estos últimos eran los que poseían bienes. Las otras disciplinas del derecho se desarrollaron subsecuentemente y con menos perfección a partir de los principios del derecho civil, que continuó siendo durante largo tiempo la referencia por excelencia de la ciencia del derecho. La familia del derecho romano-germánico tiene su origen en Europa. Se fue formando a través de la obra de las universidades europeas, las cuales desarrollaron desde el siglo VI y a partir de las compilaciones del emperador Justiniano. A consecuencia de la colonización, la familia romano-germánica conquistó inmensos territorios en donde se aplican hoy en día sistemas de derecho pertenecientes o afines a esta familia. En algunos países de América, no supieron combatir las injusticias sociales. Este desarrollo no fructificó bien. Cuando logró concretarse, no fue sino de manera imperfecta, ya que en esos países se registran grandes y profundas dificultades económicas. En general, los sistemas de derecho relacionados con la familia romano-germánica fuera del continente europeo necesitan, por lo tanto, ser clasificados en grupos distintos. No es la segunda familia a describir, la cual comprende el derecho de Inglaterra y los derechos que se moldearon sobre el derecho inglés. El derecho del common law se formó por los jueces que tenían que resolver las controversias de particulares y continúa teniendo hasta nuestros días la marca ostensible de ese origen. La regla de derecho del common law tiene como principal aspiración darle solución a una controversia y formular una regla general de conducta para el futuro.
Tradicionalmente las reglas de derecho concernientes a la justicia, al procedimiento, a las probanzas y a la ejecución de las decisiones provenientes de la administración de justicia son las más relevantes para los abogados del common law. Su preocupación inmediata no es determinar las bases de la sociedad, sino el restablecimiento del orden alterado. También el common law se encuentra desde sus orígenes, vinculado al poder real. El desarrollo del sistema de derecho common law se propiciaba justamente en situaciones en que la paz del reino se veía amenazada o cuando alguna otra consideración importante exigía o justificaba la intervención del poder real. Las clasificaciones del common law, los conceptos jurídicos a los que recurre y la terminología de los practicantes del common law difieren totalmente en sustancia de las clasificaciones y de los conceptos jurídicos de la familia romano-germánica. Al igual que los derechos romano-germánicos, el common law conoció una expansión considerable en el mundo entero como efecto de las mismas causas, es decir, colonización o recepción. Las principales fuentes del derecho anglosajón son, judicial precedente case law, similar a lo que conocemos como jurisprudencia. Legislation o statutory law, son las leyes, que pueden ser leyes parlamentarias y disposiciones de tipo reglamentario. Custom, la costumbre, como los usos mercantiles y por último books of authority, la doctrina. Hoy en día es observada por la mayor parte de las naciones de habla inglesa. La siguiente familia es la socialista. Su doctrina se sustenta en las ideas marxistas-leninista que gobernaba a estos derechos, sostenía que los gobernantes de los antiguos países socialistas querían construir un nuevo tipo de sociedad. Se instauró una nueva estructura económica, todos los medios de producción fueron colectivizados. Y el derecho privado perdió su preeminencia en beneficio del derecho público. La familia del derecho socialista que se originó en la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en donde prevalecieron esas concepciones, desarrolló después de 1917, un sistema de derecho original. Esta familia jurídica se extendió después de la Segunda Guerra Mundial a los países de Europa Central y del Este y a los Balcanes, dominados por la antigua URSS, así como a Corea del Norte y Vietnam en Asia, y Cuba en América Latina. Su fuente principal es la ley. Sin embargo, los acontecimientos sucedidos en 1989 en el este de Europa después de la caída del muro de Berlín desembocaron en la fragmentación y desaparición de la antigua URSS y en la emergencia de un nuevo Estado, el Estado de la Federación Rusa. Existen indicios que apuntan que la Federación Rusa se está reintegrando de alguna manera a la familia romano-germánica. Sin embargo, el derecho ruso presenta cierta originalidad, ya que casi un siglo de derecho socialista ha dejado secuelas que tardarán mucho en desaparecer. Otro país que pertenece a esta familia es China. En China, el régimen comunista repudió los códigos inspirados en el Occidente que habían sido elaborados después de la caída del régimen imperial. Al cabo de un breve periodo de incertidumbre, se alejó también del modelo soviético y se internó en su propio modelo. Las leyes recientes, de inspiración occidental, adoptadas en ciertos ámbitos, esencialmente en el orden económico, no cambiaron el espíritu con el cual son aplicadas. Las antiguas democracias populares abandonaron muy pronto también el sistema del régimen socialista. Todos los antiguos países socialistas se internaron en la vía de una economía liberal. Ahora debemos hablar de los sistemas jurídicos mixtos. Estos no son considerados como una familia, ya que no comparte una tradición jurídica común, pero sí comparten la filosofía jurídica de algunas de estas. Estas se formaron atendiendo la voluntad de la divinidad. Estos países han continuado con una gran fidelidad a sus concepciones en las que el sistema de derecho se entiende de modo muy distinto o no está destinado a desempeñar la misma función que en Occidente. En los países islámicos, la atención se ha concentrado sobre un sistema ideal, el derecho islámico, vinculado a la religión del Islam. Las costumbres locales se consideran como fenómenos de puro hecho y las leyes y ordenamientos de los soberanos se conciben como simples medidas administrativas. El sistema de derecho en la India
se distingue por el Dharma, ciencia de lo justo, y el Artha que prescribe las reglas de la riqueza y del poder. Considera al sistema de derecho como un pilar necesario, como el mismo fundamento del orden social. Considera al sistema de derecho como un pilar necesario, como el mismo fundamento del orden social. El orden de la sociedad implica la primacía del derecho. Los hombres deben vivir conforme al sistema de derecho y, llegado el caso, combatir por su preponderancia. La administración pública debe también observar las reglas de derecho y los tribunales velar por su respeto. El sistema de derecho prevalece incluso sobre cualquier noción de equidad. Fuera de su ámbito reina la arbitrariedad o la anarquía, la fuerza o el caos. Tiene la constitución más larga del mundo, la cual no se dio con forma a un pacto social sino más bien como una imposición. Además de que este país cuenta con una tradición formal, tanto del common law y de los sistemas religiosos, en donde el derecho se aplica de acuerdo a los territorios. Por lo explicado con anterioridad, podemos concluir diciendo que la noción de las familias jurídicas no corresponde a una realidad biológica, sino todo un proceso histórico, cultural, económico, político y social. Lo cual ha dado como resultado evidenciar las coincidencias y las diferencias existentes entre las diferentes familias de derecho. Y todo esto dependerá del marco de referencia en que se desarrolle el análisis y de la preocupación dominante del derecho comparado. Las mismas clasificaciones variarán si se pretende un enfoque universal o limitado, o si se adopta un enfoque sociológico o jurídico. Conocer las familias jurídicas del mundo es muy útil, pues con ellas podemos perfeccionar nuestro derecho nacional, entender a los pueblos extranjeros y posibilitar un mejor régimen a las relaciones internacionales. Asimismo, el conocimiento de ellas es indispensable para todo intento de armonización o de unificación del derecho.